Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras microcápsulas de cultura jurídica. Como su nombre lo dice, incrementar la cultura jurídica de la sociedad a través de nuestros programas. De hecho, próximamente tendremos nuestro programa Usted y la Ley. Estamos afinando algunos detalles. Nuestros primeros invitados. Este programa será los días miércoles a las 5 de la tarde. Estén pendientes. Y se transmitirá a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube. Por eso les hacíamos la atenta invitación a que se pudieran suscribir a nuestro canal. Recuerden que ahí en el botoncito rojo dice suscribirse y ahí sin ningún costo se pueden ustedes suscribir a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy en esta nuestra cápsula, ya la número 66, ya 66 microcápsulas, pues vamos a comentar algunos asuntos de interés general, sobre todo en el ámbito jurídico, pero como todo, tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones sociales, y más ahorita que estamos en periodo de elecciones, pues como que los temas pues se hace una controversia, en muchos casos se desconoce los antecedentes de los temas, se quiere hacer revuelo cuando realmente hay muchas soluciones a cada uno de los temas que se han planteado en las últimas semanas, sobre todo en las últimas 2 semanas, y pues ha existido mucha polémica, y la primera de ellas, y quizá la que tuvo más impacto, fue el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años más. Aquí la polémica, habría que estar muy atentos a que recordemos que la Suprema Corte pues es nuestro máximo tribunal de justicia, representa el Poder Judicial, está integrado por el Pleno de los ministros, 11 ministros, de los cuales uno de ellos es el presidente. Para todos los efectos legales a que haya lugar y las atribuciones que tiene la presidencia, que recordemos que el presidente no hace sala. ¿Esto qué quiere decir? Que no integra a las 2 salas mientras esté en ese periodo, y se encarga, entre otras cosas, de la representación como tal de la Suprema Corte, entre otras atribuciones que se derivan de la ley orgánica de dicho Poder Judicial. Recordemos que existen estas 2 salas, resuelven asuntos jurisdiccionales en última instancia, 5 ministros en cada sala. La primera sala resuelve temas en materia civil y penal, la otra en laboral administrativa y otras materias afines. Y aquí el presidente de la Suprema Corte, como bien se ha mencionado, propuso el inicio de una reforma de gran calado hacia el Poder Judicial Federal, que desafortunadamente los poderes judicial federal y de los estados son los poderes del estado más opaces, menos auditados, menos supervisados. Por mucho tiempo era un poder que no se le revisaba, no se le cuestionaba, existían actos visibles de corrupción y no pasaba nada. Era un poder pues prácticamente intocable. Y recordemos que cada uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tiene funciones muy importantes y cada uno es contrapeso del otro. No debiera de prevalecer uno sobre el otro, pero generalmente pues en la operatividad sí existe, sí llega a prevalecer un poder sobre otro. Y eso sucedió en el pasado con la figura del presidencialismo. El presidencialismo por lo que hacía era someter totalmente al poder legislativo y al poder judicial, y eso
hay muchísimos casos décadas atrás que así sucedió. Lo comentábamos en nuestra pasada cápsula. Las elecciones eran una mera simulación, era un mero trámite y la Corte jamás dijo nada, a pesar de que tenía atribuciones para resolver violaciones graves al voto público, y no lo hizo. Entonces, ahí en ese tiempo sí existía el sometimiento de los demás poderes al poder ejecutivo. Ahora lo que estamos viendo es que temas que no se discutían, temas tabús, temas que nadie comentaba, ni en público, y en muy pocos foros, ahora ya tenemos la fortuna, porque así ha sucedido, de que son temas que se discuten públicamente, hay libertad para hacerlo, hay muchos cuestionamientos en relación con, por ejemplo, con el tema que estamos tratando, cosa que no sucedía en el pasado. Eso es más que evidente que no sucedía. Incluso los grandes mercadólogos juristas, porque realmente eran eso, juristas mercadólogos al servicio de los poderes en turno, pues lo único que hacían era pues una de dos, o callar o decir que todo lo que estaba en materia jurídica estaba bien. Algunos de ellos todavía siguen teniendo la palabra, no se les ha reprimido nada, gozan de toda la libertad de expresión, pero ahora ya hay más juristas que alzan la voz y que, bueno, pues tienen una posición diferente sobre este y otros temas. Y el tema de la ampliación de la presidencia es uno de ellos. De hecho, el artículo 97 de la propia Constitución claramente establece que cada 4 años el Pleno de la Corte, o sea, los 11 ministros, elegirán de entre sus miembros al presidente. Pero el presidente simplemente para efectos de representación y de las atribuciones que tiene en la Suprema Corte. Esto quiere decir que no es que termine el mandato o la función del ministro, presidente o no, y se le amplíe. No, aquí el encargo del ministro continúa, lo único que está a debate es quién va a asumir las labores como presidente, como la cabeza, como la representación del Poder Judicial, e inclusive el propio artículo 97 dice que el cual no puede poder ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Ahí hay una prohibición expresa para ello, ¿no? Y ahí es a donde se cuestiona si choca, si contraviene lo dispuesto en el transitorio de la ley orgánica de la ampliación de la presidencia con lo que dice la Constitución. Finalmente, en este periodo no se va a definir, o para esto, los efectos de la ampliación del mandato del actual ministro Saldívar, que es el presidente, sino va a crear una interpretación y un precedente para la posteridad. ¿Qué va a pasar cuando se terminen esos 4 años? Si es posible o no ampliar el periodo como presidente de ese ministro en casos posteriores. Y ahí es donde quizás sea la problemática de interpretación, porque en primera esto no afecta a la ciudadanía en general, no afecta a la población, no es algo que vincule a la Corte con la toma de decisiones, que nos veamos afectados o no, sino simplemente es un funcionamiento interno de la propia Corte para efectos de llevar a cabo esta reforma judicial de gran calado que se ha emprendido y que se quiere que llegue por lo menos a una etapa de consolidación. Y muchas veces se menciona, bueno, el Ejecutivo está por encima del Legislativo. No, porque quien hizo esta reforma fue el Poder Legislativo y se va a aplicar en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo va a quedar al margen de esto, aun y cuando lo haya propuesto o haya estado de acuerdo con esa ampliación. Cada poder del Estado tiene una función muy específica: el Poder Ejecutivo, la Administración Pública Federal; el Poder Legislativo, Congreso, la creación, modificación y extinción de leyes federales, como lo hizo en la Ley Orgánica y su transitorio;
y el Poder Judicial finalmente va a resolver las controversias derivadas de la aplicación de las leyes. Entonces, aquí este tema se le da revuelo más que nada político, pero de fondo se desconoce que cada órgano puede autodelimitarse, cada órgano puede tener su propia organización, su propia estructura, la tiene, y simplemente es ampliar el periodo al presidente, no reelegirse ni ir más allá, porque su encargo va a seguir, es simplemente decidir quién va a tener ese cargo en la presidencia, y aquí no hay ningún autoritarismo, aquí no hay ninguna cuestión oscura como sucedía en el pasado, que nada se decía, no se cuestionaba, y muchos dicen, bueno, es una violación a la Constitución. Ahora, ¿cuántas violaciones a la Constitución en el pasado sucedían de hecho? No aumentar el salario, no tener acceso a la salud, y tampoco se comentaba o se hacía revuelo por este tipo de temas. Lo que sí va a pasar es que la propia Corte, ya sea el Pleno o alguna de sus salas, va finalmente a decidir si estas ampliaciones, de acuerdo a su ley orgánica, en el periodo de la presidencia, están acordes al sistema jurídico, acorde a la normatividad constitucional y a las leyes secundarias, ¿no? Aquí realmente el ciudadano común y corriente nos deberíamos de preocupar por las resoluciones que en su caso dicte la Corte, y que sean vinculatorias, que sean obligatorias, y que el trabajo al interior de la Suprema Corte sea transparente, sea honesto, sea realmente en beneficio de la sociedad cuando un asunto llegue a su jurisdicción, a su potestad, y no en el funcionamiento interno, que finalmente la propia Corte en su funcionamiento interno lo tendrán que decidir ellos en base a las propias leyes, y en donde el ciudadano común y corriente pues no debe de intervenir, ni el Poder Ejecutivo debe de intervenir, ni el Legislativo, salvo que consideren que existe pues o deba de existir una reforma en esa naturaleza, ¿no? Entonces, muchos hablan de estos temas cuando realmente ni siquiera conocen que, como su nombre lo dice, ley orgánica es organización interna. Al ciudadano común y corriente no le va a afectar absolutamente en nada el cómo se rijan el funcionamiento. Incluso el periodo del presidente de la República también, en dado caso, es polémico, pero se puede dar. Incluso la ampliación del periodo de los cargos de gobernador, diputados, senadores, también en un momento cambia, se ajusta la ley a la realidad social, y se pueden ampliar, y también se puede acortar el periodo. Y esto no es cosa del otro mundo, esto se da en muchos países, sucede, se amplían, se acortan los periodos, se ajusta simplemente a la realidad social, la normatividad, ¿no? Y obviamente también hubo algunos comentarios polémicos en torno, por ejemplo, a la nueva ley orgánica de la Fiscalía General, que causó mucha polémica porque se dice que nuevamente las víctimas operativamente van a estar desprotegidas. Habría que hacer un análisis pormenorizado si realmente en la parte legal y operativa se está negando el acceso a la justicia a las partes, sobre todo a la parte víctima. También finalmente se autoriza la nueva regulación del outsourcing, de la subcontratación. Es simplemente que las empresas cumplan con la normatividad laboral. Si lo hacen en el extranjero, si empresas extranjeras lo hacen en sus países, ¿por qué vienen a México y no quieren cumplir con la normatividad laboral? Es algo que mínimo que se les debería de exigir a cualquier empresa. Ven, invierte, pero pues cumple con las condiciones laborales, con la normatividad laboral, ¿no? Y bueno, así ha habido muchas iniciativas, muchas leyes polémicas, pero yo creo que hay que profundizar en ello. No solamente hay que hacerlo
por ser un materia electoral o por estar muy cerca las elecciones, sino hacerlo con mayor profundidad, con mayor conocimiento y sobre todo el impacto positivo y negativo de las decisiones, si nos van a afectar o nos van a beneficiar. Yo creo que eso sería lo que nos debiera de preocupar a toda a la ciudadanía, a toda la población. Pues bueno, esto es básicamente de lo que quise hablar en esta microcápsula. Ya tendremos oportunidad de ampliar estos temas en nuestro programa Usted y la Ley. Todavía estamos afinando el inicio de las transmisiones, pero ahí daremos el detalle precisamente de todos estos temas, de las noticias jurídicas más importantes de la semana. Saludos a Pato, ¿cómo estás? A Berenice, a Javier. No hay autoritarismo, eso es un eslogan. De veras, qué bueno que se comenta la nueva ley de hidrocarburos, que también beneficia a Pemex, la inversión, que aumente la producción petrolera, que se utilice de mejor manera. Eso tampoco viola la Constitución, al contrario, hace que se fortalezca la soberanía energética, que ya también lo hemos comentado muchísimo. El uso de hidrocarburos fósiles todavía fácil, unos 30 años se van a utilizar antes de que desaparezcan. Prueba de ello es que Estados Unidos tiene la mayor reserva de hidrocarburos. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que las energías limpias o otro tipo de energías no son suficientes y se va a tener que usar todavía los derivados del petróleo. No es regresiva, aquí es un engaño, aquí lo que es que nosotros podamos ser autosuficientes en materia de energía. Los hidrocarburos, las gasolinas se van a usar por muchísimos años más y las energías limpias obviamente que se van a tener que utilizar en el mediano y largo plazo, pero son energías caras todavía, y prueba de ello ya, aquí está, se cortó un ratito, y finalmente se van a utilizar, pero esos son proyectos a mediano y largo plazo, no son a corto plazo, y de hecho el 38% de la producción de energía ya es energía limpia, energía nuclear, energía eólica, solar incluso. Eso también se ha creado mucha polémica porque lo que querían hacer los gobiernos anteriores era desmantelar a las pocas industrias paraestatales que todavía existían, y afortunadamente hay un proyecto de recuperación. Pues bien, todos estos temas los vamos a ampliar en nuestro nuevo programa, Usted y la Ley. Con mucho gusto vamos a tomar todas sus propuestas, las vamos a incluir en nuestro programa. Va a ser un programa de 1 hora y ahí vamos a tener el detalle, vamos a tener invitados. Estamos viendo quiénes son los invitados, y bueno, saludos aquí a Tania, Javier. Se puede ir a Profeco, de hecho se puede rebatir el cobro. De hecho, el cobro de energía eléctrica de la CFE es uno de los más baratos a nivel Latinoamérica. En otras partes es mucho más, el cobro es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, todos estos detalles sobre estos temas que nos están comentando, con mucho gusto los vamos a comentar en nuestro programa, miércoles 17 horas, Usted y la Ley, así se llama. Ya nada más les indicaremos cuándo vamos a iniciar. Pues que estén muy bien. Recuerden, la red de abogados seguimos con la asesoría preventiva y correctiva integral en toda la República. 222-941-0763 y nuestro correo redabogadosdemocráticos@gmail y redabogadospuertomorelos@gmail.com. Muchas gracias, que estén muy bien.